Tenemos que, tenemos que comenzar diciendo algo de lo que ya hemos venido aprendiendo y es el hecho de que cada uno de nosotros está llamado a ser un líder. Y cuando uno habla de un líder quiere decir alguien a quien Dios ha llamado a influir, alguien a quien Dios le ha dado la capacidad de poder tener personas, o más bien yo diría el privilegio de tener personas a las cuales influir. Padre de familia con 3 hijos ya es un líder, porque él tiene que influir positivamente sobre sus hijos, sobre su esposa. Y si esa persona de pronto trabaja en una empresa y tiene 4 personas bajo su dirección, es un líder de esas 4 personas. Estamos hablando de equipos sociales, equipos laborales, equipos que Dios nos permite conformar o ser parte de ellos, pero eso requiere que nosotros tengamos no un liderazgo solamente, no una capacidad de liderazgo, sino sobre todo un corazón de líder. Pero no cualquier corazón, sino el corazón de alguien que ha sido tocado por el Señor, el corazón que sea conforme al Señor, un corazón que realmente muestre que hay una forma diferente de hacer las cosas, un corazón que definitivamente nos lleve a nosotros a entender que sí estamos llamados a influir, que estamos llamados a representar al Señor y eso no se puede hacer de cualquier manera. Tenemos que hacerlo conforme a lo que Dios espera que nosotros hagamos. Entonces, ¿cómo sé yo si realmente mi corazón está sano? ¿Cómo hago para saberlo? Bueno, en primer lugar, recordemos que todo en nuestras vidas comienza en el corazón y una vez que sabemos que comienza en el corazón, recordemos el pasaje de Proverbios 4:23 que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Qué bueno es poder recordar, la vida que usted y yo vivimos depende de nuestro corazón. Si nuestro corazón está sucio, si nuestro corazón está contaminado, si está enfermo, pues nuestra vida de alguna manera va a ser un poco tóxica. Y la influencia que vamos a tener hacia otras personas, pues va a ser exactamente igual, sucia, tóxica, nociva, no edificante. En últimas, nuestra vida no será una vida que proyecta o que produce bendición. Y estamos llamados a ser bendecidos para bendecir. Sé que suena como una frase de esas de cliché, pero definitivamente es así. Nosotros estamos bendecidos para llevar bendición a otros, hasta que la sociedad misma sea consciente, mírelo aquí, que la misma sociedad, todo nuestro entorno inmediato, el principal, el secundario y hasta los diferentes niveles de influencia que Dios nos permita tener, sean conscientes de que hay personas que realmente sí quieren traer bendición porque son bendecidos, piensan diferente, actúan diferente, se relacionan diferente, deciden diferente, se comportan diferente, tienen familias diferentes, gestionan diferente, su trabajo es diferente, su compromiso es diferente, su sensibilidad es diferente, son ciudadanos diferentes. Bueno, como se dará cuenta, la influencia del Espíritu Santo y la administración en nuestras vidas debe llevarnos a ser personas integrales con una influencia integral también en nuestra sociedad. Así que entonces, pensando en todo esto, recordemos que por lo menos hay 3 necesidades que todo líder, ya habiendo aclarado lo del líder, que todo líder necesita definir en su corazón. Primero, la sanidad espiritual del corazón, claro. En segundo lugar, la santidad espiritual de su corazón. Y en tercer aspecto es el compromiso. 3 palabras que no podemos olvidar. Y yo quisiera que usted ahí las guardara en su corazón. Sanidad, santidad y compromiso. No es suficiente solo estar sanado. ¿De qué sirve estar sanado si no nos apartamos para el Señor, si no nos consagramos para Él, si no asumimos una relación de intimidad con Él? ¿Y de qué sirve tener una relación unipersonal con Él si no nos proyectamos, si no tenemos un compromiso, si no aceptamos lo que Dios quiere para nuestras vidas? Cuando hablamos de compromiso, estamos diciendo que es la proyección más adelantada
de una persona que tiene sano su corazón y que tiene una relación íntima con el Señor también sana, no tóxica, poderosa, permanente, íntima, vital. Y entonces lo que proyecta es que tiene un propósito de parte de Dios y en su corazón ha asumido ese compromiso. Comencemos entonces mirando acerca de la sanidad del corazón. ¿Cuáles son las necesidades del corazón de un líder? ¿Cómo sabemos? Miremos el ejemplo de dos personajes bíblicos que todos conocemos. El primero de ellos es Pedro y el segundo es Pablo. Cuando ellos conocieron al Señor, no eran precisamente unos grandes líderes, necesitaban transformación, tenían faltantes, tenían vacíos emocionales, tenían de pronto vacíos también espirituales. Y en la medida que ellos comenzaron a relacionarse con el Señor, el mismo Señor fue trayendo una sanidad espiritual. Por ejemplo, hablemos de Pedro en primera instancia. Pedro en alguna oportunidad se acerca al Señor y él procura como amonestarle, como reprender al Señor. Y lo hizo porque definitivamente no tenía el discernimiento o la capacidad de asimilar los planes y los propósitos del Señor Jesús. Y entonces se acerca y le dice, Señor, tú estás pensando ir a Jerusalén, pero no hagas eso, Señor. No hagas eso porque te van a matar, te van a apresar. Y lo dice de una forma tal que el Señor, al ver la actitud espiritual de él, su móvil espiritual, lo reprende y le dice, apártate de mí, Satanás, porque me eres estorbo. Él tenía un problema espiritual y es que no había discernido el propósito por el cual él iba a Jerusalén. Él no había entendido el propósito del reino, la misión específica del Señor Jesús. Y entonces trata de instarlo, de motivarlo a que no vaya y le dice que en ninguna cosa, que no te acontezca tal cosa a ti. Definitivamente Pedro necesitó comenzar un propósito, un proceso con el Señor, y ese proceso comenzó justamente en el área espiritual. Uno ve cómo poco a poco Pedro va pasando ese proceso hasta que finalmente se convierte en el apóstol que hoy conocemos. En otra oportunidad, recuerdan ustedes, hay otra experiencia de Pedro cuando al Señor Jesús lo apresan allá en el Monte de los Olivos. Él va secretamente, escondidamente y lo sigue hasta que finalmente se cumple una de las, ¿cómo decirlo? Como una profecía que el Señor le había dicho de que usted me va a negar 3 veces. Él juró no abandonarlo. Él en 3 ocasiones le dijo, Señor, yo te amo. ¿Cómo no voy a hacerlo, Señor? Pero en esas mismas 3 ocasiones, cuando el Señor le pregunta a él que si lo ama, y él le responde en sus propias palabras que sí, en esas mismas ocasiones, 3 son las mismas ocasiones en que lo niega. Y él cae en una amargura, en un remordimiento. Afortunadamente se arrepintió. Afortunadamente cambió la actitud. Afortunadamente se alineó y se enrutó. No dejó que su corazón se quedara así. Y termina después buscando al Señor y sigue el proceso. Otro de ellos fue Pablo, apóstol Pablo, conforme al llamado que él mismo dice de parte del Señor. La palabra de Dios dice que cuando él no conocía, no había tenido un encuentro personal genuino con el Señor Jesús, él decidió usar todos sus recursos, todas sus influencias, todas sus relaciones para perseguir justamente a los cristianos. Y cuando se disponía a ir a Damasco, dice Hechos capítulo 9, entonces ahí en ese pasaje nos narra que este hombre, que era hasta ese momento un hombre déspota, perseguidor, no era consciente de lo que Dios le había llamado a hacer, no se había encontrado realmente de una manera personal y poderosa con el Señor, era perseguidor de los cristianos, era el terror de los cristianos en esa época. Pues entonces dice la palabra de Dios que en Hechos 9, que ahí el Señor lo tumba del caballo, él queda ciego, pero tiene una visión. Y en esa visión él hace 2 preguntas. Una, ¿quién eres, Señor? Y quién eres es porque no lo conocía. Perseguía al Señor, perseguía a los seguidores de él, pero no conocía al Señor. Justamente se ajusta un poco a la oración que hacíamos al comienzo. Esperaba el Mesías, esperaba a Jesús, y cuando ya vino, pues no se interesó por él y
Luego Jesús ya asciende nuevamente a los cielos y ahora comienza a perseguir a los que sí quieren seguir al Señor, a los que creen en Él. Hasta se volvió el autor intelectual y yo diría que casi material de la muerte de Esteban, porque la palabra de Dios dice que a sus pies estaban justamente las ropas de este hombre, de este mártir, y se necesita tener un corazón muy endurecido para hacer eso. Él tenía sus razones y eran razones religiosas. Él lo hacía todo por religiosidad. Pero sin embargo, cuando estos dos hombres, Pedro y Pablo, tuvieron su aproximación para encontrarse con el Señor, necesitaban un proceso de cambio, de transformación. Y en este caso vamos a ponerle un nombre de sanidad en el corazón. Pero en este caso también sanidad espiritual, para ser más puntuales. Todos necesitamos ser sanados espiritualmente. Todos necesitamos comenzar un propósito y un proceso con el Señor. La buena noticia de este proceso es que Efesios dice que la obra que Él comenzó en nosotros, no dice siquiera la va a aumentar, la va a mejorar, no, me gusta muchísimo la forma como traducen ese verbo que hay ahí, o esa palabra que dice, la perfeccionará. Y perfeccionará quiere decir que nos llevará hasta el clímax, hasta lo máximo, hasta la plenitud de la imagen, de la estatura del Señor Jesucristo. Y esa es la meta de todo ser humano, que el Señor pueda permear nuestras mentes, nuestros corazones y nuestras vidas para que cada día seamos menos nosotros y más Él, para que aprendamos a menguar nosotros y que crezca Él, ser menos nosotros y más el Señor Jesús en nosotros. Eso es una bendición, saber que no depende de nosotros, sino depende de que realmente el Señor lo haga. De parte de Él hay el compromiso total. De parte del Señor, ese es su meta, su fin. Pero definitivamente el corazón nuestro a veces se vuelve como la talanquera, se vuelve como la piedra ahí, como el palo en la rueda que no permite que avance. Por eso necesitamos decirle, Señor, sana mi corazón, porque yo también tengo algunos de estos problemas. Yo no sé si usted era de los que perseguía a los cristianos, de pronto a alguien de la familia, alguien de la familia que era cristiano y usted se burlaba de él, usted no quería saber nada, o de pronto era muy prevenido, o a lo mejor era el típico religioso al cual le costaba trabajo aceptar una nueva realidad, una nueva perspectiva para relacionarse con el Señor. Posiblemente asistía a su congregación, cualquiera que sea, pero no conocía al Señor. A lo mejor estaba lleno de ansiedad, de conflictos. La buena noticia es que el Señor siempre sana, porque a eso vino. Vino para salvar a los que estaban perdidos. Si nosotros continuamos mirando, vamos a darnos cuenta ahora que sí podemos especificar al menos algunas enfermedades, si pueden llamarse así, del corazón de un líder. Y no solo de un líder, de todo ser humano, pero para efectos de en esta mañana, en este momento estar hablando, vamos a hablar del líder para que nos recuerde que estamos llamados a influir. Una de las enfermedades de las cuales necesita nuestro corazón ser sanado es el egoísmo. ¿En qué consiste el egoísmo? El egoísmo es esa actitud, ese comportamiento, esa manera de pensar que nos lleva a nosotros a querer siempre figurar, que todo gire alrededor de nuestras vidas y que nos impide a nosotros ser humildes y menguar para darle la oportunidad a otros que también puedan crecer, que también puedan darse a conocer. El egoísmo lo que hace es minimizar las capacidades, los talentos, las virtudes de otros para que tratemos de hacer que la nuestra sí sobresalga. Es una forma de mediatismo, ya puede ser familiar, laboral, social, es decir, que siempre nuestro nombre, nuestra vida esté en la boca de los demás y ojalá, obviamente, que estén hablando bien de nosotros. El egoísmo realmente necesita ser sanado de nuestro corazón. Otra enfermedad del corazón es el centralismo. También se llama la importancia. Es como un selfie moral, es como un selfie espiritual, pero que a diferencia del egoísmo, el centralismo quiere decir sin mí, sin mis habilidades no lo pueden hacer. Es decir, si yo no lo hago, si yo no lo dirijo, no se puede hacer.
solamente se puede hacer con excelencia, de buena manera, si lo hago yo, si lo dirijo yo. Es cuando la persona ya no solamente como en el egoísmo quiere que todo gire alrededor de él, sino que se siente indispensable, piensa que es irreemplazable, siente que definitivamente es la única persona y no hay nadie más. Conocí a alguien que decía, yo no necesito de Dios. Si Dios me destrona, entonces yo no creo que Él haga de mi vida lo que yo quiero hacer. Y al poco tiempo estaba de rodillas buscando al Señor, diciéndole, Señor, definitivamente sin ti, sin ti. Y después tuvo que empezar a valorar a otras personas, a entender que si hay otras personas que también tienen virtudes, a empezar a hacer reconocimientos. Pero la Biblia es muy hermosa en esto, dice que el que se exalta será humillado, pero el que se humilla será exaltado. Y esta persona, qué bueno que hoy comienza a valorar a otros y me cuenta, me dice, era muy solitario. Cuando yo pedía que todo girara en torno a mí, yo era muy solitario, vivía muy deprimido, vivía irritable, todo me molestaba, pero qué bueno es cuando abrí mi espacio para que otros cupieran en mi vida, en mis circunstancias, en mi propio contexto. El centralismo definitivamente es otra necesidad del corazón de un líder que necesita ser sanado. Hay un tercer aspecto que es la lucha por el poder y es cuando la persona quiere imponerse, cuando la persona definitivamente dice las cosas deben hacerse como yo digo, la autoridad aquí la tengo yo, el poder lo tengo yo, la posición que yo tengo es la mejor. Definitivamente yo soy aquí el esposo y a mí me respetan. Yo soy aquí el profesor y no hay nadie más que pueda decir, etcétera, etcétera. En resumen, el que manda aquí soy yo. Es decir, es aquel que no escucha sugerencias, que cree que siempre tiene la razón, aquel con el que es mejor ni siquiera tener discusiones porque nunca va a aceptarlas. ¿Cómo hace una persona para finalmente doblegar su propio criterio? Eso solamente lo puede hacer el Señor. Esa persona jamás cree que está equivocada. Repito, siempre cree que tiene la razón y que su palabra es la última palabra. Habló y todo el mundo tiene que obedecer. Habló y todo el mundo tiene que asentar y aceptar. Este concepto que tienen ese tipo de personas se vuelve muy impositivo y por lo general las personas terminan teniendo muy malas relaciones interpersonales. Otra enfermedad del corazón de los líderes, de nosotros, los seres humanos, y por el cual necesitamos ser sanados es cuando buscamos nuestro propio beneficio. Es decir, siempre estamos buscando que algo sea para que acumule para nosotros, que nos sume a nosotros. Y si tengo que pasar por encima de alguien, si a alguien tengo que pisotear, incluyendo cualquier tipo de método, pues lo voy a hacer. Porque aquí yo solamente pienso en mí. Primero yo, segundo yo y bueno, tercero yo también. Porque es que todo tiene que ser a mi favor. Todo tiene que ser para mí, para nadie más. ¿En quién más voy a pensar? ¿A quién más voy a buscar? A nadie. Entonces, la sumatoria de todos los anteriores, imagínense con esta, nuestro propio beneficio. Es un egoísmo al más alto nivel, un egocentrismo, un centralismo, una lucha por el poder que termina haciendo personas prepotentes, personas que realmente no traen ningún beneficio a otros. Son excesiva y tóxicamente competitivos. Por eso no tienen ningún problema en hacer trampa, en mentir, en calumniar, en difamar, con tal de salirse con la suya y buscar sus propios objetivos. No le interesa en la vida de otras personas, ni siquiera los más cercanos. Siempre va a buscar su propio beneficio. Siempre va a buscar estar bien, su zona de confort y que nadie le toque y que nadie le afecta. Y se va a sentir muy amenazado en el momento en que alguna persona le confronte, porque con esa mentalidad no va a permitir que hayan dos, solamente uno. Hay un solo ganador y ese solo soy yo. Otra enfermedad del corazón se llama la vanagloria. Ya la vanagloria no es querer hacerlo todo, querer mandar, sino está buscando el reconocimiento.
de una manera sutil siempre quieren que la felicitación vaya para ellos. Inclusive es tan sutil en los cristianos, oiga bien esto, que a veces dicen, sí, yo estuve orando por eso. Si no fuera por mi oración, es tan sutil que hasta ahí se cuela. Si no fuera porque yo hice esto, no se hubiera logrado. Quieren los créditos, quieren los reconocimientos, quieren que su nombre sea el que aparezca, pero como el artífice, el hacedor. Bueno, una forma en que finalmente terminan hablando estas personas de vanagloria, es decir, que todo lo que hacen es vano, es vacío, sin sentido, sin propósito, pero ellos le hacen dar un sentido especial. Esas personas terminan diciendo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Pero también aprenden con el tiempo a decir, mi competencia proviene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Ya no lo estoy haciendo yo, el Señor es el que lo hace. Él es. Ese es un peligro inclusive para los hombres de Dios, ¿saben? Para los que buscan al Señor, porque le roban la gloria al Señor. A veces creen que ellos son los que hacen las sanidades, los milagros. A veces son los que creen que restauran personas. A veces ellos se creen los que cambian vidas. A veces ellos creen que son los proveedores. A veces son los restauradores. No. Para la respuesta a la vanagloria es decirle, todo lo hace el Señor. Por lo tanto, toda, absolutamente toda la gloria, toda la honra es solamente para Él, para nadie más. Él es el único que merece ser exaltado y alabado. Absolutamente nadie más. Hablamos antes acerca de la sanidad espiritual que necesitan los líderes. Ahora hablemos de la santidad. ¿Recuerdan que eran tres? Sanidad, santidad y compromiso. ¿Cómo sabemos que la persona necesita santidad? Comencemos definiendo santidad. La santidad es una palabra que implica ser apartado para el Señor, algo así como consagrado. Esto es pertenencia de, y en este caso del Señor. Una persona, un líder necesita consagrarse para el Señor. Es como una forma de blindarse, de protegerse, tener la mentalidad de santidad. Es una forma de ponerse un chaleco espiritual, antibalas espirituales. Es la forma en que uno dice, me protejo porque estoy consagrado. Cuando una persona realmente tiene conciencia de santidad, tiene temor de Dios. Y en el momento en que se enfrenta a diferentes situaciones, dice, no, esto no lo puedo, no lo debo hacer porque no glorifica al Señor, porque no agrada al Señor. El que tiene una mentalidad de santidad procura permanentemente agradar al Señor. Todo lo hace para Él. Para Él, ese versículo de que sea que comamos o sea que bebamos, hagámoslo todo para la gloria de Dios, tiene mucho sentido y todo el tiempo está ahí, constante, permanente. No excusa sus pecados, no excusa sus errores, no, no los argumenta, no le da razones, no se mete a decir es que todo mundo lo hace, no, simplemente dice yo solito, a nivel individual, he decidido apartarme y consagrarme por el Señor, por lo tanto soy temeroso de Dios y esto sí lo hago o esto no lo hago, es para Él que yo lo hago. Ahora, como dice aquí, de pronto lo alcanzan ustedes a leer, tiene varias características y es que es muy común. Es muy común justificar en medio de la multitud. Todo el mundo lo hace, entonces, ¿por qué yo no? Pero el hecho de que muchas personas justifiquen una conducta a la cual Dios llama pecado, porque el resumen es ese pecado, el hecho de que muchos digan que eso no es pecado, que está bien socialmente, no quiere decir que eso agrade al Señor y que esté bien. Hay varias formas en que eso se materializa y una de ellas puede ser a través del dinero, a través de la ambición personal, a través del materialismo. Son enemigos nuestros. La fama, ¿sabía usted que la fama, el desear una fama tóxica, es decir, el poder, más importancia que otros, ser demasiado mediáticos, querer figurar y como opacar al Señor, ser egocentristas? En últimas, la fama es una forma en que le decimos, Señor, yo no vivo para ti, yo no vivo apartado para ti. Necesita ser sanado. Necesitamos una cultura de hombres y mujeres que decidan ser diferentes, que decidan ser luz, que definitivamente digan, yo no puedo ser más oscuridad en medio de la oscuridad.
Ahora mismo viene a mi mente un pasaje de la palabra de Dios donde dice que Jesús, dejando Nazaret, vino y habitó en Cafarnaún. Y más adelantito dice que Cafarnaún era un lugar de sombra de muerte, dice, pero luz le resplandeció. Eso es santidad. Santidad es cuando la gente nota que alguien tiene luz y es la luz del Espíritu Santo. Es la luz de una forma diferente de hablar. Es la luz que refleja la presencia de Dios. Es la luz que produce temor de Dios. Es la luz que le muestra a otros que hay alguien que sí quiere agradar al Señor y que le redarguye en el corazón. Cuando alguien vive en santidad, hace que otros se sientan mal, que se incomoden por lo que él dice o ella dice, por la manera como hace las cosas, se incomodan y se incomodan porque están siendo redarguidos por el Espíritu Santo. Una persona que está buscando la santidad de Dios tiene que apartarse de la inmoralidad, de la fornicación, por ejemplo, del adulterio, que son de los grandes enemigos de todo ser humano. Cada día nos enfrentamos a situaciones donde nuestra integridad es puesta a prueba. Pero como dice la palabra de Dios que nos enseña a través de José, dice que cuando la esposa de Potifar vino a provocarlo, ¿cómo se llama? A tentarlo para que se acostara con ella, él hizo lo que todo aquel que vive en santidad hace. Huyó, se apartó, puso tierra en medio de esas dos personas porque en su corazón ya había una respuesta con anterioridad y era no. Las tentaciones realmente son una forma en que se prueba lo que realmente hay en nuestro corazón. ¿Qué tanto nivel o compromiso con la santidad tenemos? Y cuando nos enfrentamos a las tentaciones es cuando realmente nos probamos y nos medimos. Dios nos llama a nosotros a vivir en santidad y en obediencia a Él, apartados para Él. El Señor espera que lo hagamos, porque es que además vivir en santidad nos permite tener un buen nivel de vida espiritual, nos permite tener una mejor comunión con el Señor. El Señor nos enseña en su palabra y dice, sin santidad nadie verá a Dios. Y yo creo que uno de los anhelos nuestros es tener comunión con Dios, buscar al Señor. Uno de los anhelos del corazón nuestro es ese justamente, tener intimidad con Dios, pero el Señor dice, sin santidad. Óyelo, te lo voy a volver a repetir. Nadie verá al Señor. Y mucha gente espera que el Señor se manifieste en sus vidas, pero sigue consintiendo en su vida una falta de santidad. El tercer aspecto que nosotros consideramos que eran necesarios para que hubiera un proceso de transformación en la vida del líder se llama el compromiso con Dios. ¿A qué llamamos compromiso en la vida cristiana? Por lo menos hay tres palabras que nos pueden ayudar a nosotros a entenderlo mejor. Uno se llama vocación, otro se llama pasión y otro se llama entrega. Vocación, pasión y entrega. Son tres palabras que nos ayudan a nosotros a ver que ese es como el resultado, como la expresión vivencial, externa, lo que otros pueden percibir cuando tenemos compromiso con Dios. Entonces, uno verá en las personas que es una persona que no busca ser servido, sino que sirve, que es una persona que realmente es entregada al 100% y más, está dispuesto a hacer la milla extra, tiene un estilo de vida diferente, es desafiante, es ejemplo, es una persona que realmente, si hay que sacrificarse, se sacrifica dentro del sentido común, claro. Es una persona que todo el tiempo está buscando apoyar, supervisar, alentar, animar, servir. Es una persona que es fiel y leal además, que es constante, que no cambia, que no se deja llevar por los vientos de doctrina, como dice la palabra de Dios, o por las emociones. No se acomoda a las personas que están. No, es una persona que es íntegra, es decir, se mantiene tanto en lo privado como en lo público con una sola conducta, una sola manera de pensar. Tiene un compromiso, está cumpliendo su palabra, está siendo consecuente y por lo tanto realmente es una persona que sí influye, pero positivamente en otros. Luego, ¿cómo hace uno entonces para saber qué tan comprometido está con el Señor? Pues vale la pena revisar estos aspectos que le estoy compartiendo. Tenemos un ejemplo en la Biblia de un hombre que nos da como
con su vida el ejemplo, valga la redundancia, de que sí se puede ser así. Siempre he admirado muchísimo la vida de Nehemías. Para mí es uno de mis héroes bíblicos, lo he dicho en diferentes oportunidades. Y yo diría que él es un líder para nuestro siglo, aunque lo que nos enseñó está escrito en la palabra hace muchísimos años, siglos. Pero ¿cuáles eran las características de Nehemías con respecto a lo que venimos hablando? Hay varias que se las voy a resumir. Tenía un corazón dolido por su pueblo. Cuando le dieron la noticia, dice la Biblia que él se sentó y lloró e hizo duelo, es decir, una persona sensible a las necesidades de otros. Era una persona que realmente amaba con todo su corazón a las personas, a sus compatriotas, a sus paisanos, y quería lo mejor para ellos. Nehemías nos narra que él realmente vino para procurar el bien de los hijos de Israel. Y una persona que tiene un corazón conforme al de Dios anhela que otros realmente sean bendecidos. Nehemías dice la palabra de Dios también que era un hombre entregado al Señor, devoto al Señor, un hombre de oración, un hombre de clamor. Antes de emprender la campaña a la que se propuso para ir a restaurar los muros, para restaurar la vida espiritual de ellos, la vida social, la vida económica, a 1.200 o 1.300 kilómetros de donde se encontraba, dice la Biblia que oró por cerca de 4 meses. Buscó la presencia de Dios pidiendo visión, pidiendo dirección. Y hoy sí que necesitamos buscar al Señor diciéndole, Señor, ¿qué quieres que haga? Que es la segunda pregunta de Pablo. La segunda pregunta que le dejé ahí pendiente. La primera es, ¿quién eres, Señor? No te conozco. Pero la segunda es, ¿qué quieres tú que yo haga, Señor? ¿Cuál es mi compromiso contigo? ¿Cuál es parte del propósito que tienes para con mi vida? Yo realmente quiero ser un líder conforme a tu corazón. ¿En qué quieres tú que yo me comprometa? Nehemías era un hombre lleno de fe. La palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y nuestro llamado, dice la palabra, es que vivamos por fe. La misma palabra dice que de la misma manera en que le conocimos al Señor, dice, andad de esa forma. Y le conocimos por fe, andemos por fe. Era un hombre que definitivamente era arriesgado, avesado, valeroso. Era un hombre que era tan sensible, que era diligente en proyectar el amor del Señor por otros. Se entregó por ellos, dio lo mejor de sí. Definitivamente creo que nosotros tendríamos mucho que aprender de él, porque era definitivamente habilidoso para el liderazgo. Y le voy a dar una buena noticia. Para los que no creen que sean habilidosos en el liderazgo, en el ejercicio de representar al Señor dignamente, el Señor mismo activa en la vida de las personas capacidades, talentos, virtudes, esos dones que nos entregó, comienza a activarlos para que nosotros seamos súper efectivos sirviéndole al Señor. Pero definitivamente, hombres como Nehemías nos llevan a nosotros a entender que aparte de tener habilidades, tenemos que tener actitudes adecuadas para con Él. Él era un hombre recto delante de Dios y tenía mucha oposición, tenía muchos enemigos, tenía gente a la que, entre comillas, él no le agradaba, tenía gente que no hacía sino criticarlo, ponerle a otros en contra, buscar el mal para él, pero ahí siguió, se mantuvo recto delante del Señor. Él se comprometió con muchas reformas. Los hombres de Dios siempre están llamados a hacer cambios. El Señor es un Dios de cambios permanentes. El Señor es un Dios que no se queda estático. Él siempre está creando, haciendo nuevas cosas, empezando por nuestras vidas. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dios es un Dios de cambios. Su vida no puede ser la misma de ayer, ni puede ser mañana lo que era hoy. Usted y yo tenemos que ir de bendición en bendición y de gloria en gloria. Por eso debemos ser como Nehemías conscientes de la tarea a la cual Dios nos llamó. Es necesario hacer un alto en nuestras vidas y decirle, Señor, ¿tú qué quieres que yo haga? Yo ya no quiero vivir para mí ni para mi familia solamente. Yo creo que tú me tienes con un propósito. Tú me tienes a mí un llamado especial. Yo quiero ser entendido de eso que tú quieres para mí. Y permíteme entonces ser una persona que viva por prioridades. Ayúdame a organizar mi matriz de prioridades morales, sociales, espirituales, familiares, en todo sentido, para que realmente yo cumpla el propósito
para el cual tú me has llamado. Y yo le aseguro que en la medida que uno dispone su corazón para aprender de hombres como Nehemías, que por alguna razón el Señor la dejó en la palabra, le aseguro que el Señor va a empezar a ministrarnos. Finalmente, tenemos que decir, si ya somos conscientes de que necesitamos ser sanados, santificados, comprometidos, ¿cómo hacer entonces? ¿Cómo hacer para uno experimentar sanidad del corazón? ¿Cómo hacer? Recuerdo ahora, con mucho agradecimiento a Dios por haberle podido conocer a un gran amigo, un siervo de Dios que ya está en su presencia, Jair Ríos. Era un líder en Venezuela. En alguna oportunidad él me dijo, mira, Fernando, cuando yo me siento con el corazón endurecido, cuando yo creo que mi espíritu está muy frío, cuando he bajado como los niveles de relación con Dios, cuando hay frialdad espiritual, cuando me siento que estoy como carnal, yo sé que hay por lo menos algunos 3 o 4 aspectos que me ayudan a mí a restaurarme, a levantar el nivel. ¿Saben? Sanar el corazón no es nada del otro mundo, solo requiere actitud, decisión, ahí mismo en su corazón y acción. Pero este hombre me dijo, mire, yo comienzo por leer la Biblia. Yo me pongo a leer, solamente a leer, sin analizar, sin reflexionar, nada, sin investigar, solo leer. Porque es que cuando uno lee la palabra y de pronto la oye de alguien, eso activa nuestra fe. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y una de las formas que se endurece el corazón es que le apaga a uno la fe. Entonces uno tiene que avivarla de nuevo. Y él me decía, la palabra la aviva. Escuche a alguien, escuche grabaciones, escuche audios de personas y va a ver cómo la palabra comienza. Y si usted ve que eso no funciona, entonces haga como yo, oblíguese a orar. Oblíguese a orar. Y vaya y dígale, Señor, yo no quiero orar, pero aquí estoy. Comience a decirle, Señor, cómo se siente de mal, cómo está de deprimido, de ansioso, de melancólico, de derrotado, de fracasado. No importa, pero dígaselo al Señor, porque orar es una relación con Él, es una intimidad con Él. Entonces, ábrale su corazón, al fin y al cabo Él lo conoce. Entonces, simplemente vaya. Y si cree que con eso no funciona, entonces, ¿sabe qué? Salga a la calle. Láncese, sea intencional, me dijo él. Vuélvase una persona intencional, pero restaure su relación con Dios y vuelva al nivel. Vaya, salga a la calle y algún desconocido dígale, mi nombre es fulanito de tal. Usted me puede regalar 5 minutos, quiero hablarle de algo que puede transformar su vida. Y compártale de Cristo. Llévelo hasta la relación, hasta el nivel donde esa persona entregue su corazón al Señor. Y después de eso, usted va a ver cómo su corazón se aviva nuevamente, se calienta de nuevo. Y déjeme decirle que eso funciona. Lo he puesto en práctica muchísimas veces. No puedo olvidar esa enseñanza de ese gran amigo. Y hoy quiero decirle a usted, sanar el corazón no es nada del otro mundo, pero sí requiere disciplina. Requiere que usted haga la milla extra. Hablemos de la palabra como respuesta. En la palabra hay respuestas para nuestras vidas. Nos produce seguridad, estímulo. El Señor nos va a mostrar ahí cosas que aún ni siquiera sabemos. Nos va a ayudar a tomar decisiones, nos va a aclarar las circunstancias. Pero si usted no busca la palabra del Señor, la palabra de Él, ¿cómo va a esperar dirección de Dios si no busca la palabra de Él? ¿Está entendiendo el asunto? Es la palabra de Él, es la forma como Dios le habla a usted, como Dios se dirige a usted. Pero si usted nunca va a la palabra, ¿cómo el Señor va a concretar que le está hablando? Si usted no le escucha, vaya en oración. Pregúntese ahora mismo, ¿cuándo fue la última vez que platicaste genuinamente con el Señor? Déjeme decirle que cuando uno ora sinceramente, con el corazón en la mano, como dicen las abuelas, hay muchos beneficios. Hay tranquilidad, hay un poder para servir impresionante. Nuestra vida cobra sentido, tiene propósito, hay un sentido de identidad, de destino, de proyección. Se levanta la fe, hay gozo en el corazón, hay pureza en el corazón. Es que estar en contacto con Él produce lo que la gente decía de los apóstoles. ¿Saben qué decían? Ellos hablan
como hablan los que están con Jesús. Miren cómo se aman, decían ellos cuando los veían. Pero me llama mucho la atención que la gente dice, miren, aquellos estaban con Jesús porque hablan como Él. Es decir, habían recibido una influencia de parte del Señor Jesús. Estar en la presencia de Dios en oración es recibir influencia de Él. El líder de líderes, el pastor de pastores, el santo de Israel, tocando nuestras vidas, renovando nuestras mentes, influyendo. ¿Cómo no va a ser revolucionario eso? Finalmente piensen esto. Dios está buscando un estilo de personas, gente que sean adoradores, que tengan un corazón para adorar. Dice la palabra de Dios, Dios busca adoradores en espíritu y en verdad. Qué bueno que usted y yo nos dejemos encontrar por el Señor. Mire, sanar el corazón no tiene un secreto extraordinario. Es solamente volver a lo básico y fundamental y decirle, Señor, ayúdame a ser una persona entregado a la palabra, apasionado, hambriento y sediento por ella, una persona disciplinada en estar en tu presencia. Ya no hablemos de orar. Yo quisiera que usted trascendiera más a eso. Ya no le invito a orar, le invito a estar con el Señor. Eso tiene más sentido. Es estar con Él. No es simplemente ir y de pronto arrodillarse, cerrar los ojos y decir unas palabras. No, es que usted diga, Señor, vengo a estar contigo, a tener intimidad contigo. Aprendí de un gran líder hace como unos 13 o 14 años, una palabra a la cual no le había dado tanto sentido. El pastor Valerio Mejía. Él decía, aquí en nuestra congregación no vivimos por activismos. Aquí no hay una agenda de actividades como prioridad. Aquí nuestra prioridad se llama relación. Y la primera vez que yo escuché eso me impactó tanto, tanto, que no lo he podido olvidar y le pido al Señor que hasta el último de mis días no lo olvide. La clave se llama relación, se llama intimidad, se llama estar con Él, se llama dejarse permear por su presencia, entregarse deliberadamente a Él, que nuestra vida sea una vida de adoración, que nosotros seamos el ramillete, la ofrenda que le entregamos al Señor de adoración, que Él se goce. Yo no sé si usted recuerda un pasaje en la palabra de Dios, pero qué bueno que Dios sea el que nos busque a nosotros como buscaba a Moisés. La Biblia dice y nos enseña que él buscaba a Moisés porque quería estar con él. ¡Oh, qué bendición saber que Dios quiere estar con alguien! ¿No le gustaría a usted ser de esas personas con las cuales Dios diga, quiero estar con fulanito? Pues sí, pero para eso necesitamos un corazón dispuesto, moldeable, altamente motivado, que testifica lo que ha oído, es decir, la palabra, que anuncia lo que ha visto, sus experiencias íntimas con el Señor, que da testimonio a otros de lo que ha palpado en su vida, de lo que ha contemplado, de los testimonios, que evangeliza a otros, que ministra a otros, que muestra con su vida que realmente en el Señor hay transformación. Hijos de Dios, Él nos llama a nosotros a experimentar un desafío poderoso. Y hoy quiero invitarle para que usted me acompañe a decirle, Señor, sí necesito ir a otro nivel, sí necesito ser sanado, sí necesito ser avivado, sí necesito que tú toques mi vida, sí necesito, Señor, que me transformes en la persona que tú quieres que yo sea. Yo quiero ser la persona que tú quieres que yo sea. Ministrame y toca mi corazón, Señor.